Nueva nota para toda velocidad. Estamos junto a Manuel Elizabe, vicepresidente del Club Automóviles Sport, del CAS, para hoy hablar de la historia de un auto que estamos viendo acá al lado nuestro, que es una Bugatti T37 original, Manuel. Exactamente, sí, de las pocas que hay en Argentina. Es una, bien dijiste vos, una Bugatti Type 37, 1926. Bueno, es básicamente la 37, es muy similar a la clásica Bugatti Type 35, Claro. La Bugatti Grand Prix por excelencia. Que debe ser una de las Bugattis más recordadas de aquella época. Totalmente, y lo que uno, digamos, lo que el coleccionismo tiene en mente de lo que es una Bugatti, ¿no? La única diferencia de la 37 es que tiene motor 4 cilindros, Claro. 1500. La 35 tiene un motor 8 cilindros, 2 litros o 2 litros 300. O hasta 1500 también, pero básicamente es esa la diferencia. Este es un motor 4, el otro es un motor 8. Claro. Siempre con las características típicas de Bugatti, que es árbol de levas a la cabeza, 3 válvulas por cilindro. Esta en particular con un solo carburador. Hay versiones, de hecho esta tiene, creo, la opción de ponerle también los 2 carburadores. Claro, pero ahora tiene una. Ahora tiene uno que es como, digamos, como salían desde fábrica. Después todo lo demás es exactamente igual que la Bugatti Type 35, mismo chasis, mismos ejes, mismos frenos. Cambia la mecánica y que esta es obviamente más liviana al tener 4 cilindros menos, y eso también lo que hace un poco de que sea tan similar a la 35, porque al tener menos peso también anda muy pero muy parecido y muy bien. Sí, obviamente son más lentas, pero doblan mucho mejor por una cuestión de, digamos, de centro de gravedad y de reparto de pesos. Un poco lo que se buscó en ese momento era una versión más simple de lo que era una Bugatti 35 gramos. Con la 35 te ibas a la carrera y con esta por ahí te permitía el paseo, quizás. Totalmente, y aparte eran bastante más confiables en cuanto a motor las 37, ¿no? Tiene un cigüeñal con 5 bancadas, para 4 cilindros con lubricación forzada. Las 35 ya eran con cigüeñal a rodillos, que requerían más mantenimiento. Bueno, terminó siendo un auto obviamente muy buscado, muy confiable y hoy en día ideal para eventos como son las 1000 millas, por ejemplo, que organiza el CAS, o mismo la 1000 miglia en Italia. Son autos que se adaptan mucho a eso, muy lindos de manejar y un placer para los que nos gustan los autos clásicos y que tienen ciertas complicaciones y excentricidades. No, pero vos mismo me dijiste, se usa y además hay que recordar, esto es un modelo 26. Exactamente. Casi un siglo. Totalmente, estamos más cerca de los 100 años que otra cosa, ¿no? Claro, eso es lo lindo de que se pueda ver en la calle, que se ande y que esté por cumplir un siglo y que se pueda disfrutar y que se pueda ver por las calles. Además la elegancia obviamente que tiene Bugatti y que tiene una particularidad de este tipo de autos es el encendido. ¿Cómo se podría, el arranque, cómo se podría describir el arranque de uno de estos autos? Bueno, la mayoría de las Bugattis originales mismo hoy están adaptadas se les hace una adaptación con un arranque eléctrico. Esta en particular, el dueño la mantiene con ese arranque a manija, que complica un poco la cosa, pero también es parte un poco de la magia. Claro. Es muy distinto si el auto se arranca en frío o si se arranca en caliente. A ver, ¿cuál es la diferencia? El arranque en caliente es bastante simple, solamente se pone la manija en posición de arranques, después recién ahí se pone la llave en contacto y con un manijazo sale andando básicamente. Pero la cosa cuando es en frío es otra cosa. Cuando es en frío hay que arrancar realmente desde cero. Lo que primero se hace es presurizar el tanque para que el tanque de nafta tenga presión para que llegue el combustible. Después lo que se hace es, se da corriente pero no contacto, obviamente estos autos tienen un corte. Obvio. Después se inunda el carburador. Mirá. Para que poder llenar el circuito, tiene un flotante manual para que el carburador rebalse, se tira el cebador, se abre un poquito la mariposa del acelerador y se le da entre 5 y 10 vueltas de manija para que el motor frío aspire toda esa nafta en exceso para que eso entre a los circuitos. Tiene todo un ritual, vamos a decirlo. Exactamente. Así. Es un ritual. Cuando terminaste de hacer eso tenés que sacarle la mitad del cebador, poner la manija en la posición que estás para darle el manijazo, recién ahí dar contacto, hacer algún rezo, tirar el manijazo y ahí se arranca si quiere. Ahí debería arrancar, digamos. Pero es toda esa secuencia, si te salteas algún paso, no hay chance de que salga andando. Así digamos, es. ¿no? Y olvidaba un detalle muy importante, el punto de encendido. Si no la atrasás, el manijazo que te pega en la mano te la arranca, literalmente te quiebra una mano. Te la quiebra la mano. Entonces es muy importante, y me olvidé,
que tiene que estar en el punto exacto de avance para poder dar el manijazo, para que no te da, para si no te puede, si está muy avanzada, te puede dar una contraexplosión que hace que la manija arranque para el otro lado. Y si el auto no te quiere, te la saca la mano. Sí, olvídate, sí, porque tienen cierta personalidad estos autos, te tratan bien o te tratan mal, digamos, es así. Depende de vos también cómo lo trates. Totalmente, sí, yo creo que, volviendo al principio, parte de la gracia de las Bugatti y de otros autos de los años 20 y 30 es que tienen cierta complejidad usarlos, operarlos, y uno tiene que conocerle dónde están, cuáles son los requerimientos que tiene el auto. Sí, si la conoces bien, vas a poder correr unas 1000 millas, digamos, tranquilo, pero tenés que conocerla bien. Si no la conoces, posiblemente vas a tener un montón de problemas. Hay que como ir atajando anticipándose las situaciones que el auto demanda. ¿Cómo es el manejar algo de esto? Bueno, obviamente son este tipo de autos, todos los autos de esta época son como muy demandantes en lo físico. No es lo mismo subirte a un Mustang convertible para hacer unas 1000 millas que a una Bugatti del año 26, o sea, realmente te castiga. Por lo menos en mi experiencia personal, te cansás más del doble. Además, la butaca, digo, es otra cosa. Y estás peleando no solamente contra el auto, que la verdad que no se pelea tanto en realidad, sino más bien contra los elementos, ¿no? Ni hablar si toca frío, lluvia y demás. Después, las Bugatti en particular, mi experiencia, son autos muy, muy lindos de manejar, las cajas son muy rápidas para la época y los chasis son maravillosos. Sí. Las Bugatti, uno puede hacer casi toda la misma velocidad. Sí. Los autos van. Tiene un comportamiento un poco extraño en la cola, como que primero tienden como a sacar la cola, pero después se apoyan, que una vez que uno le agarra la mano, se ve bastante espectacular, pero es bastante fácil. Sí, obvio. Y la verdad que es un placer. Como todo preagarre es un placer, específicamente creo que las Bugatti tienen un gusto especial y posiblemente el mejor chasis de la época es el chasis de Bugatti, ¿no? Y comentar que este auto se disfruta porque no solamente se puede ver acá en el país, sino que también se lo ha visto en ediciones, en carreras, digo, históricas, en Mónaco, en la Mille Miglia también. Sí, este auto en particular tiene lo que se busca de un auto histórico, que es lo que se llama la continuidad histórica. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que el auto se conoce toda su historia desde nuevo hasta hoy, la trazabilidad del auto. Que claro, no es que hay baches, sino que se sabe todo. Exactamente, que eso es muy importante en el mundo del coleccionismo hoy, más que un auto que haya aparecido ayer y que no sepas desde dónde, claro, ¿no? ¿Hace cuánto llegó hasta la Argentina y desde dónde? Llegó en el 2005, es un auto que estaba en Estados Unidos. Mirá, ya 15 años. Su vida, la vida del auto fue, obviamente al principio fue en Francia, pero en los años 50 había Bélgica, se fue a Estados Unidos. Y a partir de ahí, la vida del auto es entre Estados Unidos e Inglaterra, donde tuvo participación muy activa en las carreras de históricos en Inglaterra en los años 80, ¿no? Y después ya entrado este siglo, es un auto que ha participado bastante en la Mille Miglia de Italia, creo que unas 2 o 3 veces. Ha corrido el Gran Premio Histórico de Mónaco con los autos de preguerra y ha participado muy activamente acá en lo que es la actividad argentina, ¿no? Claro, dentro del grupo del CAS. Dentro de los eventos del CAS, obviamente las 1000 millas la hizo muchísimas veces, ha corrido rally de las bodegas también en Mendoza, claro. Y se ha visto bastante en autoclásica donde ha sacado... No se priva de nada, digamos. No, un auto que se ha visto mucho, que se ha disfrutado mucho y bueno, creo que eso es para mí... Creo que ese es el punto más importante, que se disfruta. Se disfrute y que se usen, o sea, los autos no son cuadros, los autos son autos, hay que usarlos y creo que la experiencia de tenerlo es tenerlo y usarlo, ¿no? Por lo menos creo que eso es un poco la línea del CAS también, ¿no? Obvio. Que es un club que usa los autos y que los organiza eventos para disfrutarlos y sacarlos a la calle o en el caso de los autos de carrera, de llevarlos al autódromo, ¿no? Manuel, te agradezco por estar con nosotros, por comentarnos y hablarnos de esta belleza original que podemos ver hoy en el país como muy pocas. Y la verdad del estado increíble, y un gran saludo para vos y para toda la gente del CAS, que hay cada auto que decís es hermoso y se disfruta al poder verlo en la calle. Sí, en el CAS hay una verdadera pasión por el auto sport. Desde el año 48 que el CAS existe y sigue teniendo esa cosa de organizar grandes eventos como las 1000 millas, organizar carreras, pero siempre con una pizca de locura, que es lo que tiene el CAS, que no la ha perdido en todos estos años, pero siempre nucleados por la verdadera pasión por el autosport. Muchísimas gracias. Acá con ustedes una nueva nota para toda velocidad, mostrando una Bugatti T37 original desde el barrio de Belgrano R.